Fray Antonio era un joven que acababa de terminar sus estudios sacerdotales. Era un joven de unos 28 años y se había dado a conocer por ser un hombre muy recto en su disciplina, por ser una persona que acostumbraba a seguir las indicaciones de sus superiores y que se había presentado con muy buenas notas en su escuela. Fray Antonio, por su capacidad, por el hecho de haber trabajado tan arduamente, se le otorgó venir a trabajar a este santo recinto, a la Catedral de la Ciudad de México, de la Nueva España. Fray Antonio, a los pocos días de haber llegado, en la noche se despertó con mucha sed. Eran épocas en las que el calor en verdad se sentía fuerte en la Ciudad de México. Muy en la madrugada, Fray Antonio se levantó con la intención de ir por un poco de agua para refrescarse la garganta. Y fue cuando escuchó, como si en toda la catedral hubiese una misa, un rezo, mucha gente murmullando al mismo tiempo. Fray Antonio se alejó de donde iba, bajó hacia la nave central de la catedral, la recorrió por todos lados y no vio absolutamente nada. No había nadie en la catedral. E incluso trató de seguir aquel sonido y llegó hasta la parte posterior, hacia las puertas que daban a la parte posterior de la catedral. Y en ese momento, aquel murmullo cesó. Ya no se escuchaba absolutamente nada. Extrañado, agarró, se regresó a su celda y a la mañana siguiente le explicó al Padre Superior todo lo que había pasado. No, hijo, no es nada. Seguramente estabas tan cansado que escuchaste cosas. Pero padre, es que era un murmullo muy fuerte. No pasa nada. A veces el cansancio hace oír cosas que no existen. A Fray Antonio le extrañó mucho la respuesta del Padre Superior, porque era como si hubiera contestado con un poco de miedo, con un poco de incertidumbre, pero no quiso decir más. A los días siguientes, en la noche, pasó exactamente lo mismo. Fray Antonio traía mucha sed. Se sentía con la boca muy seca y se levantó a tomar un poco de agua a la cocina. Y cuando se acercó empezó a escuchar de nueva cuenta aquellos murmullos, aquellos rezos, como si se llevase a cabo una misa en la catedral. Fray Antonio sabía que en esta ocasión no era una imaginación, no era una ilusión auditiva suya. Agarró y se metió a la iglesia. Revisó por todos lados y no había absolutamente nada, pero cuando se acercó hacia las puertas posteriores, aquel murmullo cesó. Sabía que en esta ocasión no había sido su imaginación. A la mañana siguiente, a una de las mujeres que acostumbraban venir a misa todos los días a las 9 de la mañana, y que era una gran amiga del Padre Superior, se le acercó y le preguntó si ella sabía que si alguien rezaba en las noches aquí cerca, o si se hacía algún grupo de rezos en alguna casa vecina. Y le explicó que durante 2 días, en las noches, escuchaba aquellas voces que provenían de algún lado de esta enorme iglesia. Y entonces aquella mujer explicó todo. Aquella mujer le explicó a Fray Antonio que todas las noches, en la capilla de las benditas ánimas, se llevaba a cabo una misa, pero que esa misa no era de vivos definitivamente, que esa misa era únicamente de muertos, de gente que ya no estaba. Eran sus espíritus que seguían en el purgatorio y rezándole a Dios para que les quitara tantos días de espera para recibir la gloria.
Fray Antonio obviamente se quedó con más dudas que con respuestas. Así que tomó una decisión muy arriesgada. Al día siguiente, Fray Antonio esperaría despierto y en la noche bajaría a ver si escuchaba aquellas misas, aquellos rezos. Y lo hizo. Fray Antonio aquella noche empezó a escuchar aquellos rezos, aquellos murmullos. Salió de su habitación y empezó a caminar hacia la parte posterior de la iglesia catedral. Y cuando estaba cerca de la capilla de las benditas ánimas, escuchó aquella misa, pero al momento de abrir la puerta no vio nada. Aquella capilla estaba totalmente vacía. Extrañado, Fray Antonio agarró y cerró las puertas y sintió un escalofrío por todo su cuerpo. Pero eso no iba a quedar ahí. A la mañana siguiente, Fray Antonio se despertó un poco cansado por la desvelada, pero aún así no quitaba el dedo del renglón. Él iba a descubrir qué era lo que pasaba en ese recinto. En la noche, cuando todos sus compañeros, cuando el Padre Superior se fue a dormir, él no lo hizo. Con mucho silencio, él agarró y se salió de su habitación. Caminó así por la parte posterior de la iglesia catedral y se metió a la capilla de las benditas ánimas y se escondió detrás del altar. Y entonces Fray Antonio esperó. A las 12 de la noche, Fray Antonio escuchaba cómo la puerta de aquella capilla se abría. Escuchaba cómo había gente que se sentaba en las bancas. Escuchó cómo había gente que murmuraba, hablaba, decía cosas. Y de pronto todos se quedaron en silencio. Y alguien empezaba la misa. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Y escuchaba como una voz empezaba una misa en latín. Fray Antonio, con más miedo que otra cosa, se asomó. Se asomó poco a poco. Solamente hasta ver que aquella capilla estaba llena de gente. Pero era gente descarnada. Eran prácticamente calaveras. Eran cráneos sin ojos. Era gente que ya no estaba en este plano. Eran muertos. Y todos estaban siguiendo el ritmo de la misa. Volteó hacia el altar y fue cuando vio a aquel padre, aquel fraile franciscano dando la misa. No, es que usted no existe. Usted no puede estar dando misa. Ustedes no pueden estar aquí. Ustedes están muertos. Y entonces aquel padre, aquel fraile que llevaba la misa, se volteó. Se le quedó observando a Fray Antonio y le dijo: cállese, que no se da cuenta que se está oficiando una misa a nuestro Señor. A la mañana siguiente, al Padre Superior se le hizo extraño no escuchar a Fray Antonio. Fue y lo buscó a su habitación y su habitación estaba vacía. Empezó a caminar por la iglesia con intención de encontrarlo. Pero no fue sino hasta que entró a la capilla de las ánimas que encontró a Fray Antonio en el piso, con una expresión de profundo terror. Y entonces el abad comprendió que la curiosidad de aquel joven lo había llevado a una de las muertes más terribles, solamente por haber visto, solamente por haber presenciado la misa
La misa de las benditas ánimas del purgatorio. La leyenda de la capilla de las benditas ánimas, leyenda de la Ciudad de México.